Bienvenidos, esto es Hoy Nos Toca la Noche. Feliz Día de la Bandera para todos ustedes. Hoy vamos a tener un programa que vamos a hablar de la política y los más jóvenes, pero también nos vamos a dedicar al ámbito social y los más adultos. Todo esto vamos a encabezarlo desde distintas perspectivas. Enfocándonos primero en la parte política, vamos a estar hablando algo que venimos transitando todos los argentinos en principio, que es este proceso electoral en el que un lado están los ciudadanos viendo el comportamiento de la clase política y cómo van yéndose de una alianza en otra algunos personajes políticos. Nos fuimos acostumbrando también a las diferentes tendencias de aquellos políticos que arman con distintas corrientes. Entonces apareció el sciollismo, el macrismo, el kirchnerismo, ya enfocados en una sola figura, en un líder que arma una corriente política. En este sentido van desapareciendo los partidos políticos. Los argentinos fuimos acostumbrando, nos tuvimos que acostumbrar a votar a líderes políticos y no a partidos en general con determinada doctrina partidaria. Y de esta forma, en esta transformación, también estuvimos viendo cómo quienes eran opositores ahora son aliados. Toda esta tendencia se va y se ve muy marcada en esta misma elección de este año 2019 y vamos a analizarlo desde el punto de vista de los más jóvenes. La generación Z, entre 18 y 24 años, son estos 6 millones de electores que en octubre van a tener que decidir qué es lo que sucede. ¿Qué piensan los jóvenes? ¿Cómo es su visión en cuanto a la política? Un dato, y después vamos a tener en el transcurso del programa todo el desarrollo. Los jóvenes entre 18 y 24 años creen que la clase política de nuestro país no puede resolverle los problemas con los que ellos se enfrentan cotidianamente. Es uno de los datos que vamos a estar desmembrando en el día de hoy. Pero también, como les decía, vamos a hablar de los adultos, de la parte de los adultos mayores, los mayores de 60 años, aquellas personas que se ven enfrentadas al maltrato. Hay un estudio de la Corte Suprema de Justicia que implica o que dice que el 53% de los consultados dice haber sufrido algún tipo de maltrato en el transcurso de su edad más adulta. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Vamos a tener todos los detalles de este estudio con Nicolás Luca. Y finalmente también vamos a hablar en el recorrido económico de un año. La Argentina lleva un año endeudada con el Fondo Monetario Internacional. Empezamos. Feriado, y acá estamos en el canal de la ciudad acompañándolos y analizando todas las circunstancias de la Argentina. Voy a saludar a mis compañeros en principio. Nicolás Luca, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diana. Laura García, buenas noches. Feliz feriado para los dos. También Igualmente. feliz feriado. Vamos a presentar a nuestra invitada para analizar. Es Brenda Lynch, directora del área de opinión pública de Ipsos. Gracias por estar acompañándonos. Gracias a vos por invitarme. Bueno, nos llama la atención un poco el estudio que nos acercan por parte de la consultora enfocando en esta generación Z. ¿Nos puedes dar un panorama para quienes no sabíamos al menos de qué se trata la generación Z, quiénes son? Bueno, justamente los que votan por primera vez a los 16 y 17 años ya forman parte de esta generación hasta los 24 más o menos, porque la generación va entre los que nacen del 94 al 2010. Ajá. Hay una gran proporción de la generación Z que todavía está lejos de poder votar, así que vamos a ir incorporando a la generación Z en el proceso electoral también en el 2021 y en el 2023. Pero bueno, ya en la elección actual forman una parte importante del electorado, digamos. Los que están en condiciones de votar son casi 6 millones de argentinos, con lo cual para todos los candidatos es importante entender 6 millones cómo. de argentinos, ¿qué porciones del total? Es 22%. El 22% Sí, de, casi. bueno, vamos a analizar este 22% y su comportamiento. Y su comportamiento. Y en este caso lo que hicimos fue un estudio que, si bien tiene una parte cuantitativa, fue más que nada un estudio quali, digamos, donde buscábamos entender las razones, cómo piensan, qué es lo que nos dicen, cómo analizan discursivamente la realidad actual en Argentina y el proceso de elección, y qué es lo que les gustaría de cara al futuro para poder insertarse en esta vida adulta y en la ciudadanía. Bueno, llama mucho la atención, no son pocos, ¿no? Son 6 millones de votantes en el que, bueno, van a tener que ir y decidir en las urnas. ¿Cuál es la salida que buscan ellos o cuáles ven las salidas dentro de lo que es el panorama social?
Bueno, nosotros para analizar este estudio no solamente nos remitimos específicamente a esta generación, sino que venimos viendo, bueno, cómo es el comportamiento de los argentinos con la política. Y algo que vos señalabas tiene que ver con que esta generación se crió y se formó, digamos, en su vida, digamos, todavía casi adulta, todavía no llegando a la adultez plenamente, en un contexto en el que digamos, se promulgaron muchísimas leyes sociales, digamos, están como muy insertos, digamos, el Ni Una Menos es un quiebre para ellos, digamos, es un punto en el que ellos se insertan en la vida adulta, entonces realmente el feminismo los ha marcado, tanto hombres como mujeres. Claramente las redes sociales, digamos, todo lo que es el mundo online, para ellos es la naturalidad absoluta, la cotidianidad, digamos, de todo, ni siquiera de todos los días, de todas las horas, de todos los segundos de su vida, viven atados al teléfono. Y también hay que pensar que es una generación que se cría en un contexto social en el que la Argentina ya no creía en los partidos políticos, al menos no de la manera en que sí fue durante la década del 80, cuando recuperamos la democracia después de la dictadura. Con lo cual, es una generación que ellos no creen en la política tradicional, ya no ven en los partidos políticos tradicionales y en los políticos como los podemos entender, digamos, desde lo institucional, todos nosotros como la vía para solucionar. Te diría que ¿cuál es nada. la salida entonces? Claro. Pero sí confían y creen y son muy activos en causas que en la mayoría de los casos son causas globales, digamos, porque también esto de Internet les permite estar asociados a valores y cuestiones que son ajenas a Argentina, y el feminismo es una de estas. En las causas relacionadas con el medio ambiente, con la igualdad, con la diversidad, son cuestiones que ellos defienden y defienden a capa y espada, digamos, es sí en el momento donde ellos participan y se involucran plenamente. Y entienden que en ese tipo de movimientos donde no se forman tanto desde arriba para abajo, sino movimientos que son espontáneos, que son transversales, digamos, el feminismo es algo que puede surgir en cualquier momento, que es permanente, ellos lo ven como algo que va a seguir, Y que abarca digamos. todos los partidos. Exacto, y que abarca a todos los partidos, que es transversal a todo, a las edades, a los géneros, a las identidades y también a la política. Brenda, primero, bueno, es una grata sorpresa ver que ya dejan de estudiarnos a nosotros y empiezan a estudiar a otras generaciones. O sea, Sí. la generación Y nos corrimos y listo. Ahora No somos más protagonistas ya. Y ya está, ya generación perdida, bueno, vamos a apostar a la generación Z. Pero cuando veo las preocupaciones, digo, eran las mismas preocupaciones que teníamos nosotros a los 18 años, pero hay una gran diferencia, que nosotros, qué sé yo, lidiábamos contra que se elimine hasta el último vestigio de violencia institucional porque nos creamos en democracia, pero recién salidos de dictadura. Todas estas leyes que a nosotros nos parecían de marcianos o de utopía, cambió el paradigma de qué es lo que esperan, porque nosotros, qué sé yo, aspirábamos a igualdad de género o aspirábamos a protección frente a la violencia institucional o aspirábamos a un montón de cosas que ahora están legisladas. Sí, ¿Qué sigue para están ellos? O sea, legisladas, si ellos ya tienen legisladas. ellos, ¿por qué van a luchar? Y muchas cosas de estas también las dan como tan naturalizadas que son el no tema para ellos. Cuando levantábamos este tipo de preguntas, para ellos era tan natural que realmente ni los consideraban algo que tuviera que discutirse, que tuviera que hablarse, porque ya lo tenían como completamente naturalizado. Entonces, ¿qué discuten? Entonces, sí les parece, digamos, que en lo que respecta a igualdad de género todavía hay un largo camino por recorrer, digamos. Creen que no solamente les molesta, digamos, situaciones de vulnerabilidad de las mujeres, digamos, y todo lo que las mujeres tienen que luchar para tener cierto rol y cierta, digamos, sí, que se equiparen a los hombres en un montón de cuestiones, sino también que les duele mucho los micromachismos y que a los hombres se los pongan en lugares, digamos, también con estereotipos de otra época. Digamos, esto que no se puede decir que los hombres lloran, que los hombres también sufren, que no tienen, digamos, que necesariamente ser el hombre proveedor, jefe de hogar, o que no pueden, digamos, hacerse cargo de los hijos de la forma en que sí lo hacen las madres, digamos, todo ese tipo de publicidades que estereotipan mucho a los hombres también les molestan. O sea, desde ese punto de vista nosotros sí somos viejos para ellos. Y creen que todavía falta recorrer mucho y que ellos en algún punto se ven como haciendo escuela en su familia y en sus, digamos, en sus círculos cercanos, siendo los que señalan, bueno, hay ciertas cosas que ya no se pueden decir de esa forma, que habría que modificarlas. Y les preocupa, digamos, eso, que tanto en su círculo cercano como en lo que ellos ven en las publicidades y demás, empiece, digamos, a ayornar ese discurso. Volviendo a la relación con la política, ¿no? Directamente, o con los políticos o la clase política de la Argentina, ¿cuáles son los atributos que ellos esperan de algún candidato? Bueno, ¿De algún presidente? Lo primero que ven es que la grieta los agota. Les parece que por la grieta no vamos a salir a ningún lado. Le dice, entonces, en este proceso electoral que la grieta está tan marcada, les parece que no va a traer ninguna solución, que va a haber que esperar al 2023 o quizás más, porque de la forma en que está dada la situación, no es posible pensar un cambio que sea realmente, digamos, que los emocione o que los lleve a tener confianza en ese proceso. Con lo cual, ellos mismos nos dicen, bueno, votaremos al menos peor, al que nos caiga menos mal dentro de este panorama.
si ellos tienen que pensar en un movimiento político que realmente sea ideal y les guste, se piensan en algo que esté encabezado por una mujer joven, lo ven como eso clave porque sienten que es el momento de las mujeres y que es el momento de reconocer ese lugar. Y que sea alguien que realmente pueda... Perdón que te interrumpa, ¿ven atributos especiales en las mujeres? Bueno, ven que es el movimiento de las mujeres, el que haya de alguna manera marcado su manera de pensar, y entonces que ya lo que vimos hasta ahora, los políticos que existen hoy por hoy, ellos entienden de que siempre terminan privilegiando intereses individuales por sobre los colectivos, que ya han probado, que no han podido solucionar los problemas de la Argentina, y que algo nuevo necesariamente tiene que surgir para que esas cosas cambien. Y entonces, en ver a una mujer joven, no solamente esto, sino que también que sea alguien que se haya formado de abajo, que venga de una formación mucho más social, carreras tradicionales, les parece que para encarar algo nuevo necesariamente tiene que venir de algo más, una formación más social, si no fuese abogada, pero quizás relacionada con temas justamente de medio ambiente, o sociales también, que esa formación también la ayude a ser renovadora en lo que tiene que ver con la política del país. Brenda, yo reparé en esto que vos comentás de que estos chicos jóvenes, mirá cómo digo, estos chicos jóvenes, claramente excluyéndome del colectivo, rechazan la polarización, la grieta y demás. Pero me pareció observar una aparente contradicción, y es que cuando vos medís la imagen de los distintos dirigentes políticos, Cristina tiene mucho mejor imagen entre la generación Z que entre la población más adulta. Entonces, si Cristina creó la grieta, sí, en algún punto, tiene imagen más positiva, pero sigue siendo imagen más negativa que positiva. En todos los casos, todos los dirigentes que evaluamos de los que hoy por hoy están en el mapa electoral argentino, tienen imagen o más negativa que positiva, siempre, o mucho desconocimiento. Sí, pero es menos negativa que entre los adultos. Es menos negativa que entre los adultos porque Cristina ha sabido llevar adelante banderas que para ellos son importantes. Claro. Hay banderas de derecho, de igualdad, de reconocimiento, de también ponerse en el lugar del otro y buscar de alguna manera hablar de que ayudan a los más necesitados. Que evidentemente cala un poco más en el tipo de preocupaciones que tienen estos jóvenes. Entonces, en ese sentido es entendible, lo cual no me parece que sea contradictorio con que la grieta afecte, los perturba, no les gusta como situación, y que ven que justamente mientras haya una grieta así, la solución no va a llegar, que la solución necesariamente necesita una salida superadora donde podamos escapar de esa situación, de ese binarismo, y partir, hacia algo nuevo. ¿Y hay intención o necesidad de pertenencia a algún partido político? Bueno, absolutamente no. No, definitivamente no. El 46% de los jóvenes nos dice que jamás podría sentir simpatía por ningún partido político. Otro tanto nos dice que quizás podría seguir simpatía por alguno, pero que hoy por hoy no hay ninguno que con los que realmente simpatice, con lo cual ahí ya ubicamos al 90% de los jóvenes. Porque en eso yo lo uno un poco a la pregunta que te hacía Laura, ¿no? De esto de los más jóvenes y la política y la grieta. Cristina, si bien en algunos puntos profundiza mucho la grieta en algunos sectores, le dio mucho lugar también a la cámpora, que es le dio también visión y preponderancia a todos quienes militaban ahí, que son en su mayoría jóvenes. Y eso podría llegar a arrastrar a algunos, pero ninguno entonces dentro de esta franja, vos decís. No, después, como ellos plantean que van a votar al menos peor, también hay... Es terrible igual lo que estás diciendo. Sí, ¿Ellos creen que van a votar al menos peor? Sí, eso es lo que nos manifiestan, exacto. Con lo cual, después, obviamente, nosotros cuando hacemos la investigación en ningún caso entrevistamos a militantes, ni de un lado ni del otro. Sí nos preocupamos de alguna manera de tener segmentados a gente más, con más afinidad hacia el macrismo o más afinidad hacia el kirchnerismo, pero incluso con afinidad hacia un lado o hacia el otro, las respuestas que nos dan son muy semejantes. Es una afinidad, pero es una afinidad que incluso puede ser pasajera o que es la situación porque es lo único que hay hoy. Pero no es algo que realmente los emocione, no es algo por lo que eso darían, se pondrían realmente a defenderlo. Incluso hay como algo positivo, ¿no? Porque uno recuerda que en nuestra generación veíamos el que se vayan todos era lo que primaba. Claro. Y es como que en este estudio que nos traes vos, nos encontramos con que en realidad también podría ser interpretado como que es un síntoma de época. Si nosotros, los adultos, sostenemos que no hay ya ideologías políticas, sino que se siguen personas, es lógico que los más jóvenes tampoco se sientan identificados con una ideología o con un partido, sino con una persona.
Sí, también es cierto eso. Algo que nos llamó muchísimo la atención, nosotros evaluamos una gran cantidad de dirigentes locales, asumiendo también que dentro de los líderes que nosotros estábamos buscando evaluar, había algunos que le hablaban más directamente a la juventud y asumíamos de antemano, nuestra hipótesis era que iban a tener mayor nivel de conocimiento, una mayor cercanía, más imagen positiva. No encontramos nada de eso. Pero les preguntamos a ellos en el estudio cualitativo, bueno, ¿a quién se pueden parecer estos políticos ideales o este espacio político ideal? Y hubo muchísimo consenso en que personas como, bueno, Bernie Sanders en Estados Unidos, Ajá. Alexia Ocasio-Cortez y Emma Watson son 3 referentes que ellos los ven como parte de esta política del futuro, digamos. A por ver, una ahí manera... en la placa los tenemos. Vamos a ver 2, 3 características de cada uno de ellos que según el estudio hayan preponderado en este sector de los más chicos. Claro, y algo que Porque nosotros nos llamó la Bernie atención... Sanders no es joven. No es Ahí joven y tenemos- no es mujer, pero sí es cierto que el discurso y la manera en que se planteó la campaña demócrata En los Estados Unidos. Sí, antes de perder la interna con Hillary Clinton, estaba muy enfocada en los temas que le preocupan más a los jóvenes y que tienen que ver, entre otras cosas, con la redistribución del ingreso de una manera en que realmente no haya gente con necesidades de la manera en que sí lo hay en el mundo hoy en día. Y sí, digamos, de las otras 2 personas, tanto de Alexia como de Emma Watson, lo que vemos es, a nosotros nos llamó la atención, no tienen conocimiento de dirigentes locales y sí de alguna manera, por la forma en que ellos se comunican con el mundo, que no son quizá tanto los medios tradicionales, sino más bien redes y lo que es Internet, sí llegaron a conocer y ser de manera muy consistente, digamos, tener a la mano el discurso que plantea Alexia en Estados Unidos, que claramente es muy rupturista y también es muy innovador en la manera de plantarse frente al sistema y de haber sido electa como Te hago diputada. una consulta para saber con qué se encontraron. Porque yo veo esto y digo, bueno, son chicos informados. Ahora, ¿se encontraron con chicos realmente informados o hay una cuestión de consumo de información, de algo que nosotros nos estamos adaptando, algunos más, otros menos, y que los políticos locales, los dirigentes locales no se han adaptado y por eso saben más que hace Bernie Sanders en Estados Unidos de lo que puede hacer un político acá? Yo saco esa segunda conclusión en algún punto. Hay un circuito y una manera en la que circula la información en esta generación que nos es ajena a los que estamos sentados acá a la mesa. Que quizás uno podría asumir que necesariamente para ser un dirigente conocido tenés que estar en los medios masivos, tenés que tener una presencia, tenés que haber salido, no sé, los programas en el prime time, y que la manera en que ellos se informan es tanto, digamos, es ajena a lo que nosotros tenemos como lógicas de otra época. Y en el teléfono pueden circular influencers y videos de YouTube y acceso a este tipo de personas y nosotros ni lo teníamos en el radar como para haberlo preguntado en la encuesta cuando diseñamos las preguntas. Digamos, necesariamente surgió de la etapa cualitativa y de forma espontánea porque a nosotras no se nos ocurrió que podían tener acceso a este tipo de discurso. Y así fue. Y es muy consistente porque lo hemos visto, trabajamos, bueno, a medida que íbamos presentando estos resultados en distintos ámbitos, nos decían, sí, la verdad es que cuando hacemos estudios nos salen estas mismas personas. A mí me llama la atención. Vos decís que conocen más a Emma Watson que a Juan Manuel Urtubey. Por ejemplo. Bueno, Definitivamente. es impactante. Tenemos otra de las imágenes en las que vamos observando los distintos políticos de la Argentina, allí con la imagen que puedan llegar a tener. Y en eso también varía muchísimo, lo que veníamos comentando hace un rato, ¿no? La imagen negativa siempre supera a la positiva. Sí, en todos los casos. A nivel de total población también es así. También es así. No quedan dirigentes donde realmente haya alguno que se destaque por tener una imagen positiva. Pero además de eso no los conocen. Y además de eso, A muchos de ellos no los conocen. Por eso, en este mismo contexto que sí conozcan a Alexia o a Emma, tiene... Perdón, es sorprendente porque Lustó supuestamente venía a traer el voto joven y tiene un 45% de desconocimiento. Sí, exacto. Mirá. Exacto. A Estos mí me resultados son a sigue nivel nacional. sorprendiendo cómo disocian a Cristina de la grieta y de la movida que hizo a favor de alguna de las causas que ellos apoyan. Sí. el Porque, dato por que- ejemplo, a Hay Cristina... como El si dato no... que está tirando Laura en este sentido no tiene que ver con cómo se informan. Quizás la grieta está tan preponderante en la televisión y ellos no miran televisión. Por ahí miran redes sociales, videos, ¿no? Entonces ahí Sí. circula como otras cosas. O también hay un reconocimiento, digamos, hay algunas cosas, por ejemplo, que surgieron en el estudio Quali, que a Cristina le reconocen haber cambiado de opinión acerca del aborto y haber votado a favor. Claro. Eso es algo que, lejos de llamarles la atención como algo contradictorio, les parece que ella fue muy creíble en la manera en que se expuso
en cómo su hija y haber tenido nietos y demás, la enfrentó digamos, a pensar la interrupción voluntaria del embarazo con otra perspectiva y que en algún punto entendió que, Sí. digamos, Te hacia allá había que ir y que y ese cambio dado lo el vieron caso, como muy... privilegian esas cuestiones por sobre la polarización que desde el kirchnerismo se puede haber llegado a impulsar. Otra cosa que me pareció interesante, yo no sabía que era la generación Z, ahora entendí que, a diferencia de los millennials, que cultivan un narcisismo selfie, es una generación con una gran sensibilidad por el otro, con una capacidad empática que no estaba en la generación anterior. Y que prefieren moverse en ámbitos de la micropolítica antes de la macropolítica. ¿Esa no es como la definición del idealismo joven? ¿Creer que desde fuera del sistema vas a poder cambiar algo? Lo es en algún punto, por eso también hay un montón de estas preguntas que surgen a medida que los vamos estudiando, que también sabemos que en definitiva hay que esperar tiempo para ver cómo esto decanta y cómo efectivamente se hacen adultos estos chicos y se insertan. Y se desencantan. Y se desencantan con un montón de cuestiones que también nos ha pasado a todos. Quizás acá la diferencia más, digamos, sutil en algún punto es que cuando ellos plantean este discurso y la manera en que quieren ser vistos, y nosotros decimos que con las herramientas que tenemos estamos trabajando en un show proyectado, digamos, en cómo queremos que nos vean, es muy orgánico y es muy coherente todo este discurso que hacen sobre el otro y cómo lo ponen en primer lugar por sobre intereses individuales y por sobre Pero, hedonismo cuando pleno. ustedes miden qué es lo que le piden a los dirigentes políticos, primer lugar, que resuelva la inflación. Sí. O sea, que tan desconectados de la realidad no están. Bueno, pero No la estamos inflación la desconectados tenemos de la a realidad. diario todos los días, No, Laura, pero ese es el contacto primer con todo. reclamo. O sea, sensibilidad por el otro, derechos individuales, pero Claro, a que nivel... quieren, antes que nada, la inflación. Sí, no escapan a una realidad que lamentablemente, digamos, es bastante difícil de sobrellevar, con lo cual entienden que, al igual que los adultos, lo más necesario y lo más importante hoy por hoy y lo más urgente es que se resuelva el problema de la inflación o, digamos, como quiera llamar a la crisis económica que viven. Sí vemos estas cuestiones que decía yo de la preocupación por el otro en otros indicadores. Ellos tienen digamos, mencionan mucho más que las generaciones más grandes, que se preocupe por la situación de los pobres el próximo presidente, que se preocupe por el medio ambiente, que sea honesto. Son todos atributos que ellos mencionan de una manera más firme y con mayor cantidad de menciones que el resto de la población. Brenda. Con lo cual, estas hipótesis que tenemos y este desarrollo lo vemos confirmado también en el Última, análisis antes de cuantitativo. cerrar, vos hablabas de las redes sociales, que es el método en el que más se informan. Sí. ¿Qué red social usan los jóvenes de entre 18 y 24 años o esta generación Z? Y para ver también a dónde van a enfocar los políticos si tienen intención de captar esos 6 millones de votos. Claro. Bueno, lo que vemos en el estudio es que tanto todos nos informamos por las redes sociales y es lo que más usamos, pero el uso que dan a las redes es muy distinto a los jóvenes que el resto de la población. No solo por cuáles son, privilegian las redes que tienen contenidos efímeros y privilegian también tener perfiles distintos y usar las redes como de manera muy estratégica. No es que no usan Facebook, tienen Facebook, pero ellos mismos dicen, bueno, yo el perfil que tengo ahí es el perfil con el que quiero que me vean mi abuelo, mi tío, mi papá y el colegio, que es para lo que lo uso. Entonces es muy como su CV institucional en algún punto, porque es la manera en que ellos quieren mostrarse ante ese público adulto, hacia la familia. Ajá. Y después tienen un otro yo distinto, que es con el que se relacionan con sus amigos en Instagram, en Snapchat, digamos, en redes, que también privilegian esto, los contenidos efímeros por sobre, digamos, lo que queda grabado en Internet para siempre. Y esto también, al ser una generación que ya nació con Internet, nos decimos que son nativos digitales, absolutamente, es que son muy chequeadores. Saben que en Internet no todo lo que circula es cierto. Qué interesante. Saben que todo lo que digan en Internet también queda guardado, entonces entienden que todas estas redes que les permitan, digamos, saber cuándo esto deja de estar en Internet es relevante para ellos. Y en este sentido, lo que nos llamó la atención es que son, bueno, estaba en la placa anterior, pero digo, mencionan mucho que van a chequear las webs de los candidatos o ir a actos públicos o escuchar de primera mano lo que dice el candidato en programas Muy de interesante televisión. eso. Porque en algún punto saben que lo que puede circular por las redes no necesariamente es Entonces son más cuidadosos que los adultos Ahí nos pasan el trapo. en Sí. las redes sociales. Exacto. O sea, Son más cuidan más su cuidadosos. intimidad
Sí. los jóvenes en las redes sociales, que uno piensa que es al revés, porque uno te Sí, dice, es no, una no manera muestres todo. de llevarle tranquilidad a los padres también, porque incluso con los más chiquititos nosotros hemos hecho otro tipo de estudios donde también veíamos este tipo de comportamientos y hasta los más chiquitos nos decían, no, nosotros sabemos que, por ejemplo, si yo me voy a sacar una foto no tengo que ni mostrar ni la calle donde estoy, ni el logo del colegio que tengo en el suéter, digamos, cosas que uno le costaría pensar que llegan a ese tipo de conclusiones y lo tenían completamente naturalizado. Gracias, Así Brenda, que por estar aquí con nosotros. No, es muy de nada. interesante el estudio. Sí. Nosotros vamos a un corte, enseguida regresamos. Se cumple un año que los argentinos estamos endeudados con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a hacer un repaso de lo que surgió en todo este año y principalmente cómo empezó y cuáles fueron las diferentes cosas que llevaron a la necesidad de que el gobierno argentino decida pedirle al Fondo Monetario Internacional. Laura, entonces, un año de deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo empieza todo esto? Vos fíjate qué justo, Diana, el Día de la Bandera tenía que ser el aniversario de aquella vez que tuvimos que ir a Washington y decirle a Lagarde, tirarnos un salvavidas, por favor. Al menos es la opción que eligió el gobierno nacional. Sí, te diría que estábamos en una instancia en la que ya mucha alternativa no nos quedaba. Vamos a hacer un breve repaso de lo que pasó, porque obviamente vos estuviste ahí y lo seguiste, para después poder contar un poco cómo puede seguir la película. Esto arrancó con la corrida cambiaria de mayo de 2018. ¿Se acuerdan? Corrida salvaje que se prolongó por varios meses. En la era Macri, el dólar arrancó en 9,75 y llegó a tocar un máximo de 47,50. Ahora se desinfló un poquito, ¿vieron? Está en 44,50. Eran épocas en las que uno pensaba que a 20 era Arrancamos terrible. abajo de 10 pesos. Esto es un aumento de 386%, o sea, casi 400%. ¿Cuánto es 400%? Se quintuplicó el valor del dólar en la gestión Macri. Bueno, esta corrida generó una gran desestabilización, se trasladó a inflación y así fue como Duhovne y Sandleris tuvieron que ir a pedir ayuda, porque además coincidió con un momento en el que los mercados internacionales se habían cerrado para la Argentina y esa especie de fiesta de emisión y de bonos y de apetito por riesgo argentino se había cortado. Claro. Bueno, así fue como llegamos a este crédito que batió todos los récords, Diana, pero todos los récords. Nos dieron 57.000 millones de dólares. Ahora, es impactante, ¿no? ¿Para son qué? números grandes, No. incluso dentro del Fondo Monetario Colosal, Internacional. es el mayor programa en la historia del fondo. Claro. El mayor programa en la historia del fondo. Para que tengas una idea, el fondo tiene una cartera con préstamos vigentes a distintos países que suelen ser economías en emergencia, ¿no? Claro, en Bueno, riesgo. el 60% de esa torta es Argentina. Más de la mitad. Somos el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional. Exactamente. El que viene segundo es Irak con 6%. Convengamos que Irak es un país en guerra con situaciones bastante extremas. Exactamente. Y además es doblemente llamativo, no solo por el peso que tiene nuestra deuda y por el monto que nos dieron, sino porque además la Argentina en el fondo, en lo que es derecho de voto, en lo que es políticamente, tenemos una influencia ínfima, insignificante, menos del 1%. O sea que el monto no es acorde, no guarda ningún tipo de correlato con lo que es la posición que tenemos dentro del fondo. Claro. Bueno, ¿qué pasó en el medio? Yo te diría que este fue uno de los acuerdos más revisados y retocados y recalculados de la historia. ¿Por el Fondo Monetario Internacional No, o incluso porque- también de puertas para Porque adentro? el fondo veía que todo iba empeorando, que las variables se seguían deteriorando y los propios funcionarios argentinos pedían un poco más de margen de maniobra, de más flexibilidad. Pasaron 3 presidentes de Banco Central
en este año. Y no te voy a hacer un repaso pormenorizado porque sería un bodrio, pero pasamos desde una meta de inflación hasta metas de agregados monetarios, hasta bandas de flotación, hasta que al final Lagarde se cansó y dijo, bueno, muchachos, si tienen que intervenir con reservas, intervengan, aunque va contra todos los principios del fondo, porque el fondo pregona la libre flotación. Esto es dejar que la moneda oscile y se mueva libremente. Lagarde nos ha tenido una paciencia extrema, inaudita realmente. Bueno, a todo esto Duhovne se adelantó y como vio que la cosa no venía bien, se comprometió a condiciones realmente muy duras, antes de que se las pidan, creo yo, que fue el famoso déficit cero. Claro. Dijo, bueno, me han dado esta cantidad de plata, yo acá más vale que haga los deberes. El déficit cero, mirá qué interesante este dato, tiene una salvaguarda, o sea que tiene un pie de página, una letra chica, que dice que en realidad si no te da cero no importa, tenés margen hasta 0,5 del PBI, que es algo que los analistas descuentan que Duhovne va a aprovechar, que no va a dar cero. Y también es cierto que este déficit cero lo conseguimos a fuerza de resignar en el camino algunos de los, hablando del Día de la Bandera, algunas de las que fueron las banderas del kirchnerismo, como por ejemplo restablecer las retenciones al agro. ¿Se acuerdan? Que fue una de las primeras medidas. Bueno, ¿dónde estamos ahora? ¿Qué va a pasar? Se sabe que quien gane la próxima gestión Bien. va a tener que renegociar. Le va a quedar... ¿Y qué puede Sí. pasar? Bueno, lo que tenemos ahora, el término técnico, es un acuerdo stand-by. Y vamos a pasar a otro tipo de acuerdo que se llama un plan de facilidades extendidas. Estos son términos técnicos que a vos no te dicen nada. Yo averigüé qué implicaba cada uno. Bueno, básicamente el plan que vamos a tener que negociar nos va a dar un poquito de aire porque implica más desembolsos, pero a cambio, ahora sí, van a venir condiciones un poco más estrictas. Ya no va a haber tanta complacencia con la Argentina. Condiciones directas en la Argentina. Sí, me refiero a la aprobación en el Congreso de las famosas reformas estructurales de las que tanto estamos escuchando hablar estos días. Reforma jubilatoria, reforma laboral, reforma fiscal. No se va a poder postergar más. Esto es después de las elecciones. Sí. Cualquiera sea el gobierno que gane, va a tener que cumplir con reformas estructurales hay un aprobadas en el Congreso. consenso que atraviesa todos los sectores en ese sentido de que va a ser necesario. Y yo creo, Diana, para redondear, que es interesante remarcar que cuando fuimos a pedir este préstamo fue claramente porque se conjugaron dos elementos. Hubo una mala praxis, lo que llamamos errores no forzados, ¿se acuerdan? Una seguidilla de errores no forzados y además se dio esta otra condición que yo ya mencioné de que los mercados externos se cerraron y ya no querían comprarnos deuda y no teníamos cómo financiar ese gradualismo por el que habíamos optado. Pero se tuvo claro desde un principio, desde que se concibió este programa, que no iba a sacar a la Argentina a flote, que esto no iba a resolver la situación de la economía argentina. Esto fue un puente de divisas para llegar a las elecciones. Operativo llegar. La idea era, les damos los dólares para que puedan llegar tranquilos y que tranquilicen al mercado, que estaba bastante inquieto. Pero esa tranquilidad llegó hace pocos meses. Sí. Llegó con el fondo y te diría que ni siquiera fue tan convincente, porque se había instalado la expectativa de que la Argentina no iba a poder honrar sus compromisos y que iba a tener que reestructurar la deuda. Los dólares del fondo vinieron a, digamos, apagar esa expectativa. Pero subsiste, todavía sobrevuela. ¿Podemos desendeudarnos los argentinos que le tenemos tanto miedo a la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Mira, no hay que tenerle miedo a la deuda, hay que tenerle miedo a la recesión. Lo que hay que hacer es crecer, hay que producir. Si vos tenés una economía sana, que crece, la deuda es sostenible, la repagás. Ahora, si vos no tenés flujos que entren, ahí tenés un problema. Bueno, vamos a ver cómo sigue entonces nuestra relación con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a un corte, enseguida regresamos.
Anticipábamos en el inicio del programa, uno de los temas que vamos a tratar y analizar viene de la mano de un estudio de la Corte Suprema de Justicia que nos trae Nicolás Luca acerca del maltrato en los mayores adultos. Y como es un tema sensible y social, vamos a tratar incluso de debatirlos entre todos en la mesa, pero más que nada, Nico, me interesa que nos des los datos que arrojan ese estudio. Sí. Bueno, es un estudio que es nuevo, o sea, por ley 27630 en el 2017, la Argentina suscribió a la Convención Interamericana de Derechos para las Personas Mayores. Y a partir de ahí, el año pasado se conforma la Oficina de Violencia Doméstica, dentro de la Oficina de Violencia Doméstica, que ya medía la violencia intrafamiliar, se conforma un nuevo segmento para medir la violencia contra los mayores de 60 años, ¿sí? Adultos mayores. Y te encontrás con unas situaciones tremendas. Estamos hablando de que el 5% de la violencia doméstica en general corresponde a las personas mayores, que por cuestiones etarias ya de por sí son la porción más pequeña de la población adulta. Pero si a eso le sumas que el 77% de las víctimas son mujeres, te encontrás ya con datos preocupantes. Y lo más preocupante, que ya empieza la parte del desamparo total, hay tres formas de violencia que miden: la violencia física, la violencia psicológica y la violencia patrimonial, que eso es un dato que no es menor. Violencia patrimonial es disponer de la jubilación de la persona mayor o de la pensión y no dársela o darle lo mínimo necesario. Eso es violencia patrimonial. Quitarle el departamento y mandarlo a vivir a un geriátrico y vos quedarte con el departamento también es violencia patrimonial. Aumentan también la vulnerabilidad que tienen en general los adultos mayores. Sí. No solamente eso, sino que el 50% dijo que recibió violencia física y el 95% dice que ha sufrido violencia psicológica, ¿sí? Y el 43% violencia patrimonial, pero casi todos recibieron algún tipo de violencia psicológica. Y acá viene lo más triste, que cuando empezás a desgranarlo. Entre las personas, entre los denunciantes, cuando tenés de 60 a 74, 75 años, se mantiene la proporción 6-1, 6 mujeres, 1 varón, pero los denunciantes son ellos mismos. A partir de los 75 años, son otras personas quienes van a denunciar la situación que están viviendo esas personas. Es como que cuanto más vulnerable es tu situación física, ¿sí? o mental, o por distintas enfermedades o patologías propias de la edad, son vecinos los que terminan diciendo: che, mirá lo que le están haciendo a este hombre, voy yo en persona a hacer la denuncia. Todos estos datos, hay que aclarar, son los primeros datos que surgen y están medidos en la ciudad de Buenos Aires. Y con este último dato te lo dejo abierto porque es a libre interpretación. Los lugares que concentran la inmensa mayoría de las denuncias son Comuna 4, Comuna 7 y Comuna 8. La Boca, Parque Patricios, Pompeya, Lugano, Villa Soldati, o sea, la zona sur, el cordón sur, el cordón salvo la Villa 31, el cordón que contiene la mayor cantidad de zonas vulnerables, y no empezaron a medir todavía porque es demasiado nuevo, ni el primero, ni el segundo, ni el tercer cordón del conurbano, ni el interior de la Argentina. No tiene un desarrollo el estudio a nivel social de cuáles son las diferentes franjas del poder más allá de los barrios. Sí. Lo dejaron cerrado el tema de las comunas, y uno sabe que en esas comunas tenés zonas, qué sé yo, una de las comunas es Flores y Parque Chacabuco. Sabemos que en el centro de Flores hay un excelente poder adquisitivo, pero también tenés la 1114 al fondo. Lo primero que uno piensa en realidad cuando surgen estos datos más sociales es pensar en que la economía puede interferir en eso, Laura. Totalmente. Nico, no sé si este informe tiene una perspectiva histórica, pero definitivamente en tiempos de crisis todo esto se debe agudizar o no, o quizá es una situación más bien constante. La perspectiva histórica dentro del informe queda excluida porque es la primera vez que se publica. Fue creado, no se puede contrastar con... Ahora, si me preguntás por experiencia, se ve miseria tremenda, pero se ve... No miserias humanas, me refiero, en cualquier contexto. O sea, hay veces que hacen denuncias y vos te encontrás, y ahí sí abarca todas las áreas, a todos los estratos sociales. No es una cuestión de marginalidad, de la pobreza, ni mucho menos, sino que la violencia patrimonial es: si yo te saqué el departamento, tenías un departamento. Sí. Estratos sociales, y seguramente, Santi, también la gente del deporte no queda excluida, o sí, no sé, vos me dirás. Sí, en el deporte existe mucho de todo esto, pero más que nada lo vinculo con el olvido, con la desidia, que no distinguen si fuiste alguien importante. Hay muchísimos casos de exfutbolistas
obviamente ya longevos, viejos, que justamente esta es la parte, ¿no? La más frustrante de haber sido alguien exitoso, con dinero, con una cierta exposición, pasar a no serle más funcional al sistema y después también no serle más funcional a tu propia familia. Claro. Entonces ese olvido, esa desidia debe ser lo más frustrante y lo más violento que se produce en este mundo del deporte también. Bueno, y me eso es me algo- gusta el término que utilizó Santiago, ¿no? El El olvido. olvido. Es el olvido, El y es- olvidarse de que el otro realmente en algún momento de tu vida te dio algo, éxito, no sé si eras familiar, acceso a algo, y que ahora no te ves retribuido en nada. Es que es inevitable pensarlo, sobre todo en las profesiones que se jubilan jóvenes, ¿no? No solamente los deportistas. Vos, un oficial de policía a los 50 años está jubilado en la casa y pasa de ser, ponele, de un comisario inspector Gardel de su cuadra a una persona más, tiene que lidiar con eso y después empiezan a lidiar con los olvidos. Una persona llega a los 65 años y si hizo toda una carrera en una misma empresa, como pasaba antes, que la gente que hoy está jubilada hizo toda su carrera en el mismo lugar. Sí. No es como nosotros que estamos 3 años en un lugar, 4 en otro. Y te vamos daban viendo. el reloj y Claro, te toda la vida en el mismo retirabas. lugar. Y de golpe te jubilas y vas de visita a la empresa, nadie te conoce, nadie te reconoce. Se jubiló el último que te conocía y sos el viejo molesto que aparece ahí. Y ahí es donde uno dice, qué falta de respeto. Pero más allá de eso, es qué falta de proyección personal que tenés. Sí, Porque todos vos vamos vas a a llegar terminar a en ese eso. mismo lugar. No, ojalá tuvieras la suerte de llegar a terminar como él. Bien, también. Es algo, otra opción. porque ese es otro tema, hay una cuestión de mucha seguridad personal de creer, no, nosotros también vamos a llegar a viejos. No todos llegamos a viejos. Ahora, si llegamos a viejos, vas a estar en ese lugar y va a ser muy difícil, porque si vos no predicaste eso, es muy difícil que tus hijos o tus nietos te traten de una forma que vos no predicaste con tus mayores. Qué interesante ver con estos datos también el rol de cada uno y cuáles son los conceptos culturales que tenemos que empezar a internalizar, de darle y prestarle atención a estos adultos mayores que a veces en lugar de tener nuestra paciencia, tiene también nuestra intolerancia. Vamos a un corte, enseguida regresamos. No podemos abandonar este feriado sin dedicarnos a la selección argentina, tanto la femenina como la masculina. Santiago, un resumen de cuáles son los desafíos que tenemos en el fútbol. La verdad que el de lo que es por el lado femenino está pasando un momento increíble, ya lo hemos repasado, ¿no? Profesionalismo, Equipo. un mundial después de 12 años, puntos históricos. Han hecho un mundial histórico, Sí. sinceramente, pero por el lado masculino, que ya hace tiempo que están en la mira, que siempre estamos revisando qué les pasa. Un grupo anterior al que nos llevó a 3 finales, Brasil 2014 y las 2 Copas América 2015 y 2016, no se pudo lograr el objetivo, que era levantar la copa, pero en definitiva, hoy por hoy se le ha dado una vuelta de cara a la selección, cambiándole un poco las figuras. Han quedado 3 históricos, Messi, Agüero y Di María, pero pareciera como que esos jóvenes que se sumaron heredaron la frustración del grupo anterior. ¿Puede decir que tenemos un equipo frustrado que por eso no logra salir y lanzarse a la gloria? Son futbolistas de élite. En sus clubes revalidan permanentemente lo gran futbolistas que son. Tienen un método aprendido, tienen técnica, tienen todo para seguir demostrando lo que son. Pero cuando vienen a la Argentina y se ponen la camiseta de la selección, pareciera que esa frustración está en el aire y es muy, muy complejo revertir esa situación. Vamos a hablar entonces de la selección argentina, la frustración de los propios jugadores, pero también la nuestra, ¿no? Que finalmente no gana nuestro seleccionado. Tenemos una comunicación telefónica con Ricardo Antonowicz, es psicoanalista especializado en deportes. Buenas noches y muchas gracias por atendernos, Ricardo. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Bueno, principalmente saber cómo se lidia en la frustración los diferentes deportistas teniendo de foco a nuestro seleccionado que parece no salir de ese embrollo. Bien, es interesante esto de la frustración porque en realidad la frustración es algo que lo podemos leer al final. Había que preguntarse, bueno, cuáles son los mecanismos por los cuales no se logra formar un equipo.
¿no? Y me parece que ahí hay responsabilidades de mucha gente que queda desapercibida en este momento, ¿no? No podemos comparar la selección femenina con esta selección masculina, aunque hizo tuvo una buena performance en el Mundial, de todas maneras quedó eliminada. Y no se puede comparar el coraje de las chicas porque, bueno, hay otro clima, otra estructura, van su familia, ellas están conviviendo, es como una cuestión deportiva de otro deporte. No podemos comparar el fútbol profesional, ¿no?, que se está desarrollando este campeonato con estos jugadores. Ricardo, Santiago Ladino te saluda. Como ¿Qué tal? hablábamos un poco en lo previo, ¿no? Pareciera que a los históricos los vemos frustrados y a los más chicos los vemos también un poco como impotentes. ¿Cómo se hace para modificar esta emoción a corto plazo, a mediano plazo? ¿Qué se necesita? ¿Qué pilares sí o sí tienen que estar a nivel grupal, a nivel equipo, como para poder revertir esta situación que hoy todos percibimos y que creo que ellos también la padecen? Messi, la última declaración, creo que fue hoy, él reconoce que falta una pata anímica en la selección. Bueno, es responsabilidad de quien conduce, al menos poner gente, así como hay médicos, kinesiólogos, nutricionistas, debería haber algún psicólogo que colabore, que pueda ayudar al técnico de la selección o a los jugadores, en este caso, para lograr colaborar con esta cuestión que tiene que ver el armado de un equipo, ¿no? Bueno, no lo hay. Si la parte anímica está, bueno, hay profesionales que pueden perfectamente colaborar con esa parte, pero no está, ¿no? Entonces, bueno, queda en nosotros decir de las frustraciones o no. En general, el ser humano, cuando nacemos, nos ponemos ideales, ¿no? Y bueno, el fútbol o los jugadores también representan nuestros ideales. Por eso cuando fracasan los jugadores, es como cada uno de nosotros fracasara. Entonces nos viene esa tristeza, ¿no?, del fracaso propio, aún viendo con estos ideales que no funcionan, ¿no? Eso es lo que le pasa a la gente. Lo que le pasa a los jugadores es que posiblemente y seguramente no hayan podido conformar un equipo. Es un grupo de jugadores que se reunieron, ¿no?, y bueno, juegan, pero no está constituido un equipo. Un equipo se constituye en relación a una tarea, ¿no? La selección puede percibirse en este momento como sin raíces, flotante, indecisa, apasionada, pero demasiado libre, ¿no? No hay un discurso coherente que sostenga un equipo. Ricardo, pero específicamente, ¿qué se necesita para refundar este equipo? ¿O crees que directamente hay que hacer una limpieza general porque hay un clima tan erosionado que es difícil salvarlo? Pero mirá, ¿pensás que podemos limpiar a Messi de un equipo, a Agüero, a estos jugadores? Me parece que deberíamos refundar y ver qué pasa con la selección, por qué un técnico con tan poca experiencia ocupa un lugar tan preponderante, por qué no se conformó un equipo antes con objetivos, con una tarea definida, ¿no? Es un rejunte de jugadores que me parece que, bueno, los resultados son estos, ¿no? No hay algo previo. Mirá, trabajé con Menotti, estuve muy cerca y él decía, ¿no?, que es mejor un plan bien organizado que un montón de gritos de aliento. Esa es la diferencia entre la conformación de un equipo. Claro. Me parece que ahora solo hay un grupo de aliento, no más. Gracias, Ricardo, por la comunicación con nosotros aquí en el canal de la ciudad esta noche. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, qué difícil, ¿no?, empezar a tratar de evaluar y buscar una salida a la selección, Santi, porque aparentemente no es nada más la frustración, no son nada más los jugadores, sino que es un combo, la dirigencia, el DT, los médicos.
Es que el proceso de la selección masculina argentina ha atravesado un montón de conflictos, ¿no? Varios presidentes, varios técnicos tratando de que nos salven el llegar a Rusia. A veces conseguir un resultado en tan corto plazo es muy, muy peligroso. Es algo que vos siempre marcas, hay que armar un plan. Es algo muy peligroso, tenés que construir un plan, un método, una forma que te vuelva a identificar. Si había algo que tenía la selección argentina pasada, era identidad, era presencia de líderes, era un método. Te podía gustar el de Bilardo como el de Menotti, pero al menos había un método. Hoy hay una ausencia de identidad muy grande y creo que es lo que más se percibe. Vamos al otro futbolero de la mesa. Yo quiero saber, Nicolás, ¿vos qué opinás? ¿Si esto tiene salida o realmente no le ves futuro para nada? Creo que uno de los principales problemas que hay para que haya salida tiene que ver con cuál es el lugar de cada uno, porque a la selección, lo que nosotros vemos como la selección, van los mejores. A los mejores que van ahí saben que son los mejores en ese lugar y tienen que mirar para arriba y ver a un técnico que no es el mejor técnico para que esté en la selección. Por no te gusta Scaloni. No es que no me gusta Scaloni. Digo, ¿cuáles son los laureles de Scaloni para decir, me merezco? O sea, yo te menciono, puedo mencionarte ahora de memoria 5 o 6 técnicos que tienen 10 millones de laureles para estar en la selección. ¿Y por qué no van a la selección? Porque cuando terminás de subir, tenés a Messi abajo y en el otro extremo de la lista tenés al expresidente de Defensa. No, ¿de dónde era? De Barraca Central. Barraca Central. O sea, el mejor de los dirigentes en la AFA pusieron al expresidente de Barranca Central. Entonces, ¿cómo puedes pretender que de abajo hacia arriba, cuando es de arriba hacia abajo, siempre, si tenés al mejor dirigente vas a tener al mejor técnico, si tenés al mejor técnico los jugadores se van a sentir representados y dirigidos y me quedé sin aire? No, es interesante todo lo que plantean, porque evidentemente también se necesita una política, líderes que puedan conducir a los mejores jugadores incluso del mundo. Nosotros nos vamos a retirar hasta mañana, llegamos aquí, pero mañana volvemos a regresar a las 23 haciendo Hoy Nos Toca la Noche.